¿Qué tal, estudiantado? El maestro Genaro López, dándole la bienvenida al Instituto Frontera y a la prepa en línea, estudiando la historia de México. El día de hoy comenzamos hablando de las 13 colonias que les tenía pendiente este tema. Las 13 colonias son norteamericanas, eran las colonias inglesas que estaban en el área del Atlántico. Los antecedentes es que ellos, los cuaqueros o puritanos protestantes, entre presbiterianos, bautistas, metodistas, y eran perseguidos por el gobierno y por la iglesia grecorromana. Entonces ellos deciden migrar a Norteamérica. Buscan paz social, desarrollan la avaricia sobre las nuevas tierras, aunque son migrantes, y traen esclavos africanos y autóctonos. Entre los africanos también traen asiáticos y mexicanos. Es muy interesante entender este principio de cómo ellos, siendo de religión protestante, cristianos ortodoxos protestantes, aunque no todas las 13 colonias eran esclavizadoras, todas eran protestantes de nacimiento. De hecho, Estados Unidos sigue siendo un país con un énfasis muy fuerte en la cuestión protestante como religión. Solo hemos tenido 2 presidentes católicos y algunos laicos, 2 creo también, pero el presidente Biden, que ganó ahorita, es católico, y el presidente Kennedy, que fue asesinado, era católico. Todos los demás han tenido tendencias protestantes. Podemos decir que Estados Unidos es un país protestante. Con esto en mente, pensamos que el asunto de cómo se coloniza primero las 13 colonias, ¿no? En 1565 los españoles fundan San Agustín, que hoy lo llamamos como Florida o Florida. En 1885, Sir Walter Raleigh, que por ahí no sé si se acuerdan, había unos cigarros, o todavía los hay, que se llamaban Raleigh, organizó una expedición y desembocó en las Carolinas, bueno, que en las costas de Carolina, que después fue las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y toma posesión a nombre de Isabel Tudor. Los Tudor, ¿se acuerdan de esa serie? Bueno, la primera colonia fundada fue Jamestown, y en 1620 llegaron al bordo de Mayflower, ¿no? 102 peregrinos que habían escapado de Inglaterra por ser perseguidos, y fundan la colonia de Plymouth. En 1629 Massachusetts ya empieza a tener su importancia, ya hay terratenientes, ya hay comerciantes, y en 1635 el pastor protestante George Williams funda Rhode Island, ¿no? Que posteriormente se convierte en una de las fuentes más importantes de la independencia de los afrodescendientes. Maryland, otro lugar donde se logra establecer la libertad de los afrodescendientes con características católicas. En 1732, los cuáqueros, los puritanos protestantes, arios por cierto, se instalan en Pensilvania, y después, pues, obviamente esto empieza a generar que las 13 colonias se empiezan a crecer, a unir entre ellas el norte con el sur, que al final tiene su guerra de secesión, su guerra de unión para formar los Estados Unidos. Aunque México también le llamamos Estados Unidos mexicanos, y aquellos son Estados Unidos americanos, lo que le da fuerza a los Estados Unidos para ser el país que es que todos son estados. No es como pensar en Guatemala, que todo es un solo estado. Piensas en Guatemala, en Nicaragua, y la ciudad de Guatemala es casi todo Guatemala, el 80%. México es un país fuerte, sólido, puede llegar a ser uno de los países más importantes del mundo porque tiene muchos estados en una república. Y esta idea, cuando los europeos se dan cuenta que es gracias a que los Estados Unidos tienen este sentido de Estados Unidos, entonces ellos también en Europa intentan hacer esto en el siglo XX, cuando los estados se unen para hacer el mercado común europeo, para usar una sola moneda, para hacer como un país, como una nación de muchos estados.
para hacer la contraparte. Por eso está el euro, pues ahí. Entonces, no es mala la idea, pero para ello tuvieron que hacer una guerra. Las 13 colonias son estas. Aquí están en el Océano Atlántico, allá Massachusetts, etcétera, ¿no? Están por este lado. Y obviamente están bajo la tutela de Inglaterra. ¿Qué es lo que origina que se tome, que los norteamericanos logren liberarse de Inglaterra? Pues primero que la Gran Bretaña está y Prusia, que después es Alemania, y una parte de Holanda, están peleándose contra Francia y Austria, ¿no? Entonces, mientras que están ocupadas, estas son las colonias. Lo que está en verde es el Reino de Francia y Alemania y el Imperio Austrohúngaro, Suecia y algunos aliados, mientras que el azul es de la Gran Bretaña. Posteriormente, bueno, esto estamos hablando a principios del siglo XIX. Posteriormente, a mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, Inglaterra tiene más influencia en África y en la India, etcétera, ¿no? Pero hasta al principios del siglo XIX era así. La Guerra de los 100 Años, pues es un conflicto norteamericano. Hay una revolución, bueno, es un conflicto entre los países europeos y del centro de Europa que los norteamericanos pues aprovechan, ¿no? Ese tiempo. Hay una revolución democrática, hay hostilidad anglo-francesa, hay una rivalidad de Austria con prusiana o Prusia, que posteriormente dije se convierte en Alemania. La firma del Pacto de las Familias traman una clara provocación a Inglaterra. Es como las familias de los reyes, no nomás es que, pues la familia Rockefeller firmó con los Morgan, ¿no? O sea, no era un asunto por ese lado, ¿no? El reino de España con Carlos III, el reino de Francia con Luis XV y el reino de Gran Bretaña con los personajes como Federico Guillermo y Jorge II, el imperio mongol de Alamijir II, el reino Portugal, etcétera, ¿no? El ruso, el sueco, todos estos se ponen en un conflicto y logran tener cierta paz en Alemania en 1763, el 15 de febrero. Por otra parte, el Tratado de París del 10 de febrero priva a Francia de ser, pues de seguir siendo colonizadora, que en especial de Canadá y las Indias. Obviamente esto lo aprovechan los británicos para apoderarse de algunas tierritas, hay un pedacito, ¿no? Los españoles perdieron los privilegios comerciales con Florida y obtuvieron una parte de Luisiana, que posteriormente se es vendida a Estados Unidos por Napoleón. Se murieron 1 millón de personas en estas guerras. El Tratado de París pues, se consolida, sacando beneficio obviamente a los ingleses. Los austriacos empiezan a crecer, lo hacen por 100 años. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como se llamaba, tenía la intención de desmantelar el imperio austrohúngaro, lo cual logran y convierten a este imperio en Austria y Hungría y pierden mucho terreno con otros países que eran Checoslovaquia, Polonia agarra una parte, etcétera, ¿no? Entonces realmente eso pasa en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial. Pues se crean nuevas ideas imperialistas, sobre todo Inglaterra, esa es la Gran Bretaña, como les explicaba en el video primero. No es lo mismo Inglaterra que la Gran Bretaña. Inglaterra es un estado de la Gran Bretaña, como lo es Escocia, Irlanda y Gales. Todas esas son Gran Bretaña. Pues no es lo mismo, aunque sean parte una de la otra. Viene la Revolución Francesa, que esta guerra, pues es una revolución interna. Recuerden que la revolución no es un país contra otro país, sino un país peleándose con su misma gente. El gobierno contra el pueblo contra el gobierno o el pueblo entre sí, básicamente, ¿no? Bueno, viene la revolución de las industrias, la revolución de las colonias, la independencia de las colonias, la independencia de México, se empieza a gestar como ejemplo de la emancipación norteamericana y el movimiento de independencia comienza en 1750.
y le dicen, ya no te queremos pagar impuestos, le dicen, ya queremos bajar el impuesto al azúcar, queremos pagaban hasta el timbre por correo, le pagaban leyes, pagaban impuestos. En 1776, alrededor del 85% de la población en Estados Unidos, o las 13 colonias, disculpen, era de origen británico. Inglés, irlandés, escocés, galés, etc. El 9% alemán y el 4% holandés. Se declararon independientes el 4 de julio de 1776. Obviamente estamos hablando de más o menos 40 y tantos años, 42, 41 años posteriormente México toma la iniciativa también. Obviamente aquí te hago una narración, te lo dejo un minuto para que lo puedas leer tú posteriormente, o parece el video y lo puedas leer, pero Inglaterra obviamente no quiere dejarse vencer. Hay un enfrentamiento de los, digamos, con los colonos, con otra vez los colonos, pero los colonos ya tienen ciertas armas, o ya tienen cierta capacitación militar, no como lo hacían los mexicanos cuando se querían quitar a los españoles que no poseían armas de fuego, ¿no? Entonces ya tienen un poco de influencia. Si ustedes ven la película de El Patriota, hay algunos eventos ahí que lo pueden ver. Pueden ver una película que se llama La libertad de las 13 colonias. También hay mucho mensaje ahí de lo que pueden rescatar. Recuerden, la cinematografía muestra algunas cosas, pero también mete para tener cierta prosa, para tener algunos datos que no son historia, con tal de darle cierto gruesor o cierto espesor a la película. Entonces pueden verla, pero no creer todo lo que ven, ¿no? La revolución de los Estados Unidos, que es los estados confederativos, es decir, que se unan las 13 colonias, los del norte con el sur, que los católicos y los protestantes ya se pongan de acuerdo, pues hace los estados confederados del sur contra los estados de la Unión del Norte, ¿no? Es esta guerra donde participa Abraham Lincoln, ¿no? Las diferencias económicas y sociales entre los dos estados, o sea, las dos culturas, mentalidades del norte y del sur, pues obviamente unos decían vamos a expandirnos y otros decían está bien, pero sin esclavos, y otros no, con esclavos. Y empieza este asunto, o sea que no nomás era expandir el territorio, sino realmente también la libertad de los afrodescendientes mexicanos y asiáticos. Esto que ven aquí ustedes, la parte de su lado derecho, están las 13 colonias, Florida, que está en la parte inferior, Luisiana, que está aquí, que le pertenecía a Francia, pues es comprado. Ahorita les voy a mostrar otro mapa. Aquí está. Hacia el este, o sea, más bien hacia el lado derecho de su imagen, de su pantalla, estaban las 13 colonias y le compraron Luisiana. Si ustedes se dan cuenta, abajo de Luisiana, donde está la separación entre México y Estados Unidos, esa parte de España, que ahí dicen Estados Unidos y España abajo, ¿lo ven? Bueno, ahí está las nuevas Filipinas, que después se llama Texas, todo Nuevo México, California, todo eso que es lo que le compran a Santana. Entonces, todo esto se empieza a llenar de norteamericanos. Obviamente ya cuando viene el ferrocarril en el siglo XIX, pues crean unas vías ferroviarias para poder venir a California. Y quien construye esa estructura, pues son dirigentes anglosajones o norteamericanos, construido por afrodescendientes, mexicanos y asiáticos, sobre todo chinos. Ahora regresemos a nuestro México, México lindo y querido. Regresemos a los tiempos de Porfirio y menciono por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es donde se pierde el territorio. Y cuando digo se pierde, no es que se lo hayan robado, ese es un mito. Realmente sí se pagó un precio de robo. Eso sí, también no fue el costo real. Se puede recuperar el costo real con un dictamen del presidente de la República y con algunos elementos pero tiene autoridad el presidente de México para demandar que sea pagado el precio exacto y correcto por este asunto, ¿no? El 13 de septiembre de 1847 se intenta invadir México de Estados Unidos, ¿no?
Obviamente en 1853 Santa Anna gobierna por última vez. ¿Se recuerdan él? Y se iba y volvía, ¿no? En 1854 nace el Plan de Ayutla, es que se intenta acabar con la dictadura y convocar un congreso y organizar un concepto real de república. ¿Qué es una república? La república, a ver, lo voy a explicar de manera con un ejemplo, ¿no? La república está compuesta por muchos estados, nosotros somos 32, pero cada estado, bueno, toda la República Mexicana tiene una constitución que es la Carta Magna. Para que haya un concepto de república, tiene que haber un concepto de federalismo. Y esto sucede así. La Carta Magna, la Constitución, da una ley para todos los estados. Es lo que manda. Sin embargo, cada estado, por derecho federativo, porque es una república, tiene el derecho de poder tomar la ley de la Constitución y legislarla en sus diputaciones locales. Aunque tenemos diputados federales, tenemos diputados locales. Entonces, cada estado toma la ley y la adecua a su estado. Eso sería el concepto de república federal. Entonces, cuando una persona quiere hacer algo que en su estado está prohibido o permitido por las leyes del estado, pero que contradicen la Constitución mexicana, entonces se amparan ante la Constitución mexicana y suben de un juicio local a un juicio federal y generalmente lo ganan. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana está sobre la Constitución de cada estado. Eso, a ver, espero haberme explicado, entre el concepto de república federal y solamente una república. Y viene la ley de Juárez para restringir poderes a tribunales eclesiásticos y militares. Y ahí empieza la separación del Estado de los militares y la separación del Estado de la Iglesia, porque luego decimos, es un Estado laico, pero laico no solo de religión, sino también de la influencia de los gobiernos militares. Y una cosa que creo que le llevamos en ventaja a otros países latinoamericanos como Venezuela, por ejemplo, o Cuba, o tal vez Colombia, Perú, es que nosotros desde hace muchos años, casi 80, nosotros no tenemos gobiernos políticos o gobiernos militares. O sea, nosotros tenemos gobiernos civiles, hemos tenido gobiernos académicos y en este momento, en estos últimos tiempos, no solo en México, como Peña Nieto y otros, son más empresarios. Estados Unidos con Donald Trump es más empresario, el presidente de Canadá es más empresario, o sea, parecía que los empresarios también están tomando mucho poder en la política. Entonces han sido empresarios, fueron académicos, pero también fueron militares y mucho antes religiosos. Entonces ha habido este cambio y también es parte de nuestra evolución de civilidad. En 1857 se aprueba la nueva Constitución y en 1858 al 61 Benito Juárez, pues como presidente surge la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Podemos decir o se considera que quien trajo a México el concepto de Comte, ¿se acuerdan que hablábamos de Comte antes? Del concepto de conservador o el concepto estructural funcionalista o el concepto positivista. El concepto positivista de la comprobación de las cosas, pues es este señor con los liberales y los conservadores. En 1859, Juárez expide las leyes de reforma. Y hay un dicho por ahí acerca de Benito Juárez que me gustaría decir, lo que se oye un poco sarcástico, así un poco jocoso, pero dice, si Benito Juárez no se hubiese muerto, estuviera vivo. Y se oye así como dice, esto es un pleonasmo, pero realmente lo que se quiere decir es que si Benito Juárez viviese, seguiría siendo presidente por sus características de dictador. En 1862, Juárez suspende los pagos de la deuda externa y Francia decide atacar. Obviamente vienen a invadirnos, no lo logran, por eso está la derrota del 5 de mayo, ¿no? La famosa 5 de mayo. ¿Por qué razón Estados Unidos celebra el 5 de mayo más que los mexicanos? Pues porque si Francia invade México o coloniza México, muy fácilmente podía invadir Estados Unidos. Dicho sea de paso que en la Segunda Guerra Mundial, la propuesta
bueno, en la primera también, pero más en la Segunda Guerra Mundial, la propuesta para México para que apoyara a Alemania era regresarle los territorios que le habían robado o comprado los Estados Unidos, pero que le permitiera llegar y hacer bases aquí para atacarlos. En 1864, Maximiliano llega a México por Napoleón III. Ahí estará el Segundo Imperio favorable a Francia. O sea, no querían quedarse quietos, ¿no? Recuerde que este cuate es austriaco, o sea, no era francés, pero era austriaco. Entonces la influencia vuelve otra vez a querernos invadir y lo hacen. Maximiliano es capturado y fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y Juárez asume la presidencia. Muy importante, Benito Juárez no mató, no mandó a asesinar ni fusilar a Maximiliano, sino que lo hacen el Senado, lo hacen los diputados. Él solamente hace lo que ellos piden. Es muy interesante tomar este dato. El porfiriato, como se le llama, que realmente no creo que le deberíamos de llamar así, pero la época de Porfirio. Lo pongo así porque tradicionalmente se le ha llamado así, pero deberíamos de notar que si porfiriato sería como, entonces tendríamos que poner santianato también, ¿no? Porque, o benitoaniato, porque también eran conceptos de imperio, de dictadores. Este cuate gobierna 30 años, Santana gobernó más. Digo, no, es que hemos tachado a Porfirio y ahora sí que no lo estoy defendiendo, pero en términos reales, Porfirio no fue más presidente que Santana y no fue más dictador que Benito Juárez. Entonces, es algo que tenemos que rescatar. ¿Se puede decir que Benito Juárez fue el mejor presidente? Bueno, hay que ver qué punto de vista se está usando o bajo qué escuela de interpretación estamos haciéndolo, porque Porfirio Díaz hizo muchísimas cosas, sobre todo en la infraestructura del país, las líneas ferroviarias, las carreteras. La mayoría de las líneas ferroviarias no se construyeron sino en su gobierno, la electrificación, etcétera, un chorro de cosas que se han hecho o construido a partir de su idea de gobierno. Entonces, aquí se lo pongo, la red telegráfica se instala y Francisco Madero funda el partido antirreeleccionista, obviamente sufragio efectivo, no reelección, en contra de Díaz. Y no es que durante Porfirio Díaz no hubiese elecciones, sino que no había contrincantes, entonces pues obviamente siempre ganaban, ¿no? Claro. Aquí está un poco borroso, que hasta me voy a poner mis lentes. Yo espero que lo puedan ver ustedes con más claridad en sus aparatitos, pero Porfirio Díaz se reelige, y todavía su última reelección la hace en 1905, pero ya en el régimen, en este tiempo, ya obviamente los hermanos Flores Magón, se empieza a levantar un movimiento, no solamente el movimiento de Madero, de la no reelección, sino también el Partido Liberal. Se llevan a cabo elecciones en donde pues se toman, ya Madero empieza a tomar importancia, ¿no? Se inicia Aquiles Cerdán empieza a tomar parte en ser vicepresidente, que era un concepto diferente. Francisco y Madero empieza un movimiento el 20 de noviembre con la revolución cuando no le dan la batuta, ¿no? Inician movimientos de grupos políticos con el Partido Nacional Democrático y el Partido Antirreeleccionista, aparte del Partido Liberal que da luz a estos, ¿no? El Partido Democrático, que hablaban de la no reelección, pareciera que todos estaban de acuerdo en esto. Obviamente la revolución comienza el 10 de noviembre. El 26 de marzo Carranza proclama el Plan de Guadalupe, desconoce al presidente, despenece a Huerta como presidente y llama a tomar las armas, ¿no? A combatirlo con armas. El 9 de febrero de 1911, pues matan a Madero y a Aquiles Cerdán. Obviamente, pues, perdón, a Pino Suárez, disculpen, ay, me equivoqué, al vicepresidente Pino Suárez, ¿no? Y aquí empieza el concepto de, a ver, ¿quién va a quedar no, con quién? El 10 de mayo el ejército federal es derrotado por las fuerzas enemigas o liberales y Porfirio Díaz es presionado a abandonar el país. Me decía mi mamá, dice es que Porfirio se llevó las bolsas llenas de dinero y yo estaba niño y yo
muy chiquito y yo pensaba, no, yo creo que Madero, Díaz, ¿cuánto dinero podía llevar en las bolsas? Yo más bien me lo imaginaba con unos morrales así de dinero en las manos y sí que le salían los billetes por todas partes y que en lugar de traer un cigarro y un puro traía un billete así quemándolo, ¿no? Yo me lo imaginaba así, no con las bolsas llenas, ¿no? Pero bueno, mis padres decían mucho esto porque, bueno, mi padre nació en los tiempos de la revolución, ¿no? Entonces era como, ok. El, este, las victorias que se vinieron de Álvaro Obregón, por ejemplo, el 13 de abril de 1515, pues ya Obregón le gana a Villa. Ahora, algo importante que ha pasado en las revoluciones es que todos los que inician las revoluciones son asesinados por la misma revolución. No solo en México, pasó en Rusia. Imagínense, nosotros estamos terminando nuestra guerra el, el, el el 17, el 1917, y Rusia entra en 1917 en su revolución rusa. Nosotros estamos ganando y ellos empiezan a comenzar su guerra. La guerra de la Revolución Francesa, los que empiezan la revolución terminan siendo asesinados por la revolución. No es diferente aquí. Madero, Pino Suárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Huerta, Álvaro Obregón, o sea, es un asesinadero por todas partes, todos contra todos. Llega el momento que el hambre de poder es así. Más o menos, a grosso modo, la revolución comienza en 1910 con el plan de San Luis, se desconocía Díaz, se instala la población a levantarse en armas el 20 de noviembre. Zapata promulga el plan de Ayala en 1911, en 1913 Huerta traiciona a Madero, la decena trágica que famosísima. En 1913 al 14, Villa, Carranza y Zapata inician un levantamiento en el sur unos y en el norte otros, y obviamente Santi Huerta, desconocerlo porque él quería ser presidente. Venustiano Carranza es nombrado presidente en 1915 y en 1917, como lo mencioné, proclama la nueva constitución, que es la que hemos reformado en el último tiempo. El México contemporáneo, que podemos decir que comienza a principios del siglo XX. Recuerden, estamos en 1917. Para esta fecha, la Segunda Guerra Mundial está a todo lo que da y Rusia se está dejando la primera gran guerra o la guerra mundial, dejándola para hacer su propia revolución. El presidente Calles emite el decreto Ley de Calles que quita derecho a la iglesia a inicia la guerra cristera. Que por cierto, y dicho sea de paso, los cristeros andan por ahí dando patadas de ahogadas ahora con la cuarta transformación. Búsquenle por ahí y van a darse cuenta que hay gente promoviendo algunos movimientos cristeros. En 1838, el 18 de marzo, Cárdenas expropia el petróleo. Muy interesante que sea en 1838 porque ya estamos a principios de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, el presidente Ávila Camacho manda el Escuadrón 201 para hundir barcos alemanes. Luego pensamos que México mandó unos aviones de papel y que no, ya me imagino ahí los aviones mexicanos cómo andaban. No, pero en ese tiempo los aviones mexicanos eran como los aviones de cualquier otro país en vías de desarrollo, Estados Unidos, Francia, Alemania, perdón, Francia, e Inglaterra. Los buenos eran los alemanes, los aviones buenos, la tecnología militar realmente desarrollada era Alemania. Cuando le ganan, disipan a los ingenieros, a los arquitectos, etcétera, y a Rusia, a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, y entonces pues ya se prolifera y desaparece en Alemania. Pero Alemania 2 veces se ha levantado de las brasas y a la fecha sigue siendo la cuarta o quinta economía mundial. Entonces, pues pueden hacer muchas cosas con Alemania, pero se vuelve a levantar. En 1968 se dan las Olimpiadas, se levanta un movimiento muy fuerte en la Plaza de las Tres Culturas que les platicaba la vez pasada, que se consideraba que los estudiantes habían sido capacitados por el Che Guevara y por la familia Castro para levantarse en armas. Ese era uno de los acicates por los cuales había que
atacar a los estudiantes y los mataron. No hay un número exacto, no se sabe exactamente lo que pasó y cómo pasó. Hay muchas demostraciones, obviamente se sabe que es un crimen de Estado. En 1982 toma el poder el presidente López Portillo, y este cuate, antes de dejar la presidencia, nacionaliza la banca. Vamos a verlo más en cuarto en estructura socioeconómica. Eh, Vamos a estudiar más a partir de esta fecha, en 1982, y hasta aquí voy a parar. Se concluye aquí, superficialmente debo decirlo, la historia de México, su materia. Les agradezco su atención. Por favor, sigan aprendiendo, sigan estudiando. Estamos en contacto para cualquier cosa, para cualquier aclaración. Pues es un placer, un gusto participar con ustedes. Hasta luego.